Palmas, ¿sí? Sí, Casa de las Palmas. Ella es Silvia. Y ella es aquí la ama de casa. Sí, yo aquí soy la encargada, la administradora de esta casa. Gracias que nos recibiste. Sí. ¿Nos puedes enseñar un poco de la casa? Claro. Bueno, yo llegué aquí hace 11 años, voy para 11 años, empecé a trabajar aquí y bueno, si gustan pasar a ver cómo está. ¿Nos puedes decir la historia de esta casa, por ejemplo? Si nos vas mostrando cómo esta construcción, por ejemplo, ¿de qué año es? Esta construcción es de hace 150 años, 180 años. Okay. No está en la inscripción exacta porque como era de mucho valor, la antigua administradora se la llevó. Entonces era como que de un metal muy valioso. Ok. Está cerrado. Entonces, está cerrado porque hay también huéspedes. Se usa ahora para huéspedes, ¿no? Ahora se usa para huéspedes. Ahora también, bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de entrar aquí y también de hospedar a los hermanos como pues como lo es nosotros. En este momento ustedes. Gracias, así es, de verdad. Sí. Estamos muy honrados. Y bueno, se dice que en este estudio era de Diego Rivera, en el tiempo que fue deportado de Estados Unidos. Como era su amigo Siqueiros, se supone Siqueiros, se supone que Diego Rivera fue extraditado por comunista de Estados Unidos. Y bueno, esto lo construyó su amigo con los ventanales así en grande para que él pudiera de ahí inspirarse y estar haciendo las pinturas. O sea, aquí pintaba, era su estudio para pintar. Era su estudio para pintar. Que es una vista hermosísima. Alguien me comentaba que aquí ha visitado muchos famosos artistas. Sí, hemos tenido artistas, hemos tenido personas que son famosas en Estados Unidos, por ejemplo, de Hollywood. Por ejemplo, aquí ha estado los directores de la escenografía del Señor de los Anillos, han estado los directores y creadores de las caricaturas, que ellos son originarios de Japón, de las caricaturas que fueron de moda aquí, los hemos tenido. Ok, lo que me estás diciendo, por ejemplo, de alguna manera, si me dices lo de El Señor de los Anillos y las caricaturas que precisamente de Japón, se sabe que hay mucho como satanismo, un trasfondo satánico. Y buscan, por ejemplo, este estilo. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, tu experiencia aquí cuando llegaste como cristiana y como lo que tú entiendes de lo que es el mundo espiritual? Sí. O algo hubo aquí porque tú me estás hablando de cosas fuertes. Sí. Diego Rivera, sabemos que no solo era arte o cultura, sino en qué se inspiraba. Me dices, en una persona comunista niega a Dios. ¿Y qué es lo que está entonces haciendo? Sí. En qué cree y en qué basa su arte. Sí. Y estamos viendo muchos símbolos, que por cierto de pronto ya no están, pero, sí. Pero por ejemplo, ¿qué experiencia tuviste tú cuando llegaste? Bueno, cuando yo llegué, estaba yo a cargo de la antigua administradora, pero fue algo sorprendente porque cuando yo llegué, estaba yo desempleada y me habla un hermano de la iglesia pidiendo que viniera otra persona a trabajar aquí, pero yo estaba desempleada y le dice mi esposo, bueno, ella en este momento no se encuentra, pero ¿qué le parece si ella trabaja ahí? Porque necesita el trabajo. Y dice, oh, perfecto, sería mejor porque hay más confianza. Entonces yo llego aquí a entrevistarme con los antiguos dueños y ellos me dicen que necesitaban solamente una persona para cuidar la casa. Y al otro día ellos se tienen que ir. Me dejan todas las llaves a cargo y ya me quedo yo a cargo. Entonces estoy solita en esta muy grande casa y empiezo a limpiar y empiezo a ver cosas que no eran agradables para Dios. Por ejemplo, el libro de hechicería de Rasputín, que sabemos que Rasputín fue un ruso brujo. Ajá.
Y bueno, yo tengo la idea de decirle a la señora, la dueña de la casa, ¿por qué no renta esta casa? Porque realmente estoy sola y yo necesito estar trabajando yo le puedo recibir a los clientes, yo puedo atender la casa y es muy buena idea y empiezan a venir personas del extranjero. Y en una ocasión vino una persona que para mí eran satanistas, venían con todas de negro, con sus chaquetas, calaveras atrás. Sí. Y ellos siempre estaban encerrados. ¿Dónde estaban? Por ejemplo, aquí, aquí, en este lado. En este lado. Y ellos decían... la casa consta de 2 lados. Donde nos quedamos nosotros, ahora yo veo símbolos, por decir, aunque son religiosos, de cristianos. Entonces, yo creo que a un satanista no le agradaría mucho, no. Pero escogieron por acá, ¿no? Que sí. Tenía más esto. Ahora creo que está cerrada porque ha habido huéspedes. A lo mejor hoy no podemos entrar, o más tarde, pero bueno, síguenos platicando. Ajá. Esta casa, y este lugar... empiezo yo a querer limpiarlo ya que se fueron y había como que de repente me jalaban los muebles. ¿Te jalaban los muebles? Sí, me jalaban los muebles. No había nadie. No había nadie, absolutamente no había nadie. Y llega a mi esposo y yo le digo, oye, no sé, algo está pasando arriba, necesitamos orar porque algo muy extraño está pasando. Entonces empezamos a orar y me pongo a pedirle al Espíritu Santo que Él me revele que hay escondido y no encontrábamos nada, pero no sé, como que de repente fui dirigida hacia un lugar y encuentro un libro pequeño que decía decretos y declaraciones para hechizos y brujería. Y estaba muy escondido debajo de una alfombra que no se movía. Ay. Entonces yo dije, gracias Dios, le digo a mi esposo, vamos a quemar esto, porque claro, esto no es bueno. La Biblia dice que se destruya, ¿no? Y empezamos a quemarlo, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, empezamos a cubrir a nuestros hijos, nuestra casa, este lugar, porque yo sabía que Dios nos había traído con un propósito, claro. Y el libro no se quema. O sea, ¿tú le prendiste fuego? Sí. ¿A dónde lo hicieron, por cierto? Lo hicimos en la parte de arriba. Ahí hay una terraza. ¿Podemos subir a la terraza rápido? Bueno, vamos a ver. Esta es la terraza. Sí. Donde dices que se quemaba el libro, que no se quemaba. Que no se quemaba. El libro que tenía decretos de hechizos y qué. Sí, de brujería. Y pues para que ellos pudieran decretar maldiciones sobre las personas. Ok. Y nosotros subimos aquí y es sorprendente porque el papel se quema muy rápido. Sí. Pero este libro no se podía quemar. Y con el calor que hace ahora, exacto. Por ejemplo. Y tuvimos que echarle como un poco de solvente para que prendiera, pero no se prendía. Nada. Y de repente empezamos a orar en otras lenguas nosotros. Amén. Y empezó a salir lumbre verde y azul. Y esto se ponía muy tenso. Y empezamos a orar más intensamente en lenguas y el libro por fin se pudo quemar y nosotros permanecimos ahí hasta que quedó hecho cenizas. Y pudimos ver que ellos venían a decretar y a echar una maldición a nuestra vida. Claro. Las personas que vinieron en ese grupo o en sí esta casa ya tenía, ¿no? O sea, atraía a ese tipo de gente. Pues siento que sí, porque la historia, claro, conforme a lo que nosotros hemos entendido, pues estuvo Diego Rivera, estuvo claro. Frida Kahlo, ¿no? Que no, lo que practicaba no era nada como que sano. Pues el lesbianismo, prostitución, fornicación, adulterio, porque pues ella era la amante de Diego Rivera. Claro, no era con muchos años. Claro. Ella tenía pues un deseo, pero súper enfermo por este hombre, que era feo porque no es nada guapo. Claro. Era muy viejo y ella pues era una jovencita. Claro. Sí. Enferma también. Yo me acuerdo su historia, que sufrió mucho de reumatismo. Sí. Y sabemos muchas veces que el origen de algunas enfermedades es la entrada al pecado. Por ejemplo, el reumatismo sé que es
amargura. Falta de perdón, Ajá, sobre todo la raíz es falta de perdón. Y yo no era cristiana cuando vi esa película, pero a mí me impresionó que la metían a unas tinas de agua helada Con hierro. con hierro. Oye, o sea, Dios mío. Y ese es un espíritu que ella sufrió mucho y que no es la voluntad de Dios para la gente que lo ama, pero ella no lo amaba porque no sabemos si alguien le compartió o no, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces desde esta terraza tan hermosa se pudo quemar, gracias a Dios, algo que estaba en contra de Dios. Sí. Ok. Y siento que era un decreto, ya, o sea, eso sí trajo muchas cosas después, porque ¿Qué es un decreto? ¿Nos puedes explicar? un decreto es una declaración por parte de siervos de Satanás, es una maldición. Como nosotros, el Espíritu Santo nos profetiza y nos dice qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Lo dice a través de sus profetas, por medio del Espíritu Santo. Pero un decreto de Satanás son los siervos de Satanás, pero en lugar de bendición es maldición para muerte. Claro. Y eso fue hecho aquí. Tiene como un año que en la parte de arriba de esa terraza abrieron nos platicaba tu esposo que fue otra lucha que tuvieron. una lucha tremenda. Allí, esa En, es otra casa. esa terracita, Ajá. abrieron un bar. Ay, qué tremendo. Un bar donde había mucha droga. Ahí se ponían de acuerdo para secuestrar. Ahí se ponían de acuerdo para distribuir. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Tiene un año. Apenas un año. Tiene un año. Sí, o sea, estamos en el año 2015 y estamos hablando de que en las noticias internacionales, precisamente, esto era hace un año se hablaba hace poquito, bueno, de un año, o sea, en este año y el año pasado, por ejemplo, los secuestros que hubo y las decapitaciones y todo lo que nos comentan que pasa aquí, que violaciones, recogían a las señoritas, las despedazaban. ¿Aquí en Taxco? Sí. Okay. Sí, porque eran introducidas a través de seducirlas con el alcohol, con el ambiente que trae la música, con los jóvenes. Sí. Y de ahí nosotros rescatamos una pareja de jóvenes, tenía 17 años, la chica decidió irse con el novio. Y ella le habíamos compartido de la iglesia, de Jesucristo, estaba dentro de la iglesia. Al enamorarse de este chico, ella se sale y empieza el juego de ir al baile, de ir a disfrutar, a vivir la vida loca, lo que el mundo te ofrece. Claro. Duró su felicidad como un mes. Un día me llega y empieza a tocar desesperadamente la puerta y me dice, por favor ayúdeme porque este hombre me quiere matar. Ella venía bañada en sangre. Y nosotros ¿En el día o en la noche? En la noche. Y venían de ahí, salían de ese lugar. ¿De verdad? Sí, todo loco, todo transformado. Y ella venía con una angustia de que realmente el hombre la quería matar. La metimos rápido y bueno, el hombre se tuvo que ir. Y pasó como 2 semanas más y viene otra vez que la había golpeado teniendo él intimidad en sus relaciones sexuales. Este hombre empezó a sentir muchos celos, igual la estaba ahorcando y se tuvo que escapar. Como al mes, viene a platicar conmigo y me dice, por favor ayúdame. Porque todos mis problemas han empezado desde que su amigo le dio a guardar un bulto así, en una bolsa negra. Y yo vi que lo escondió justo abajo de las escaleras. ¿De esa casa? De donde ellos vivían, vivían? que es de esta casa a la otra. Ok. Donde se alcanzan a ver las tejitas, donde está el carro. Ajá, Esa atrás. esquinita pequeñita, ahí ellos vivían. Ahí vivían. Y ella me dice, no sé qué sea, solamente sé que desde que eso llegó ahí, a mí me entró mucho temor, mi casa se tornó oscura y mi esposo cada vez que estamos bien, él siempre tiene un pretexto para ponerse muy violento y golpearme. ¿De qué edad dicen que 17 eran? años 17, la chica y él 22 años. Unos jóvenes. Totalmente jóvenes. Y yo le digo, bueno, tráeme eso y vamos a ver qué es. Cuando ella lo trae, es... Qué valiente que le dices, ve y sácalo. Sí. Cuando ella lo trae,
Yo le dije, no te va a pasar nada porque más poderoso es Dios. Amén. Y el deseo de Dios no es que tú estés sufriendo así. Así es. Y yo le dije, lo vamos a destruir en el nombre de Jesús. Claro, y es donde hay poder, es nuestro Dios, es Jesús. Hay muchos falsos dioses en el mundo, Claro. pero el nombre de nuestro Dios es Jesús, Jesucristo. El único que murió por nosotros en la Claro. cruz, y por esa sangre podemos tener, Destruir amén. Y toda luego, fortaleza, todo Así es. demonio que se quiera levantar. así es. Y bueno, ya llega y ciertamente el bulto lo destapamos y era un santo que la gente que no conoce dice que es la Santa Muerte. Que de santo no tiene nada, ¿no? Claro. Porque ese es un demonio que Jesús destruyó. Por supuesto. Cuando él murió fue y luchó con él La y muerte obtuvo es la la victoria. primera que él venció. Así Entonces, es. por eso los satanistas hacen una adoración. Sí. Aparte de que es una mentira, porque la Sí. muerte dice que el muerte y el Hades fueron vencidos. Sí, sí, sí. Cuando Jesús se levantó de la muerte. Así es. Y bueno, yo le dije a mi esposo, nuevamente llamo a mi esposo y le digo, mira, tenemos este problema, está pasando esta chica y siento que es por esto. Y nuevamente empezamos a quererla destruir. Obvio, nos cubrimos con la sangre del Cordero, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Podemos ir un poco a la sombra porque el calor de aquí de Tasco es hermoso. Sí. Y bueno, empezamos nosotros a orar, a clamar la sangre de Jesucristo y tomamos un mazo y tomamos un pico. Y ustedes saben que el mazo es de 5 kilos. Un mazo como... Es no lo he visto. como un martillo, pero grande, Ok. grueso. Lo ocupan para la construcción, para sí. derribar de los hierro, muros. ¿no? Exacto. Ajá. Y nosotros damos 3, 4, pero fuerte, y eso no se destruye. Y le damos en la cabeza y eso no se destruye. Imagínate. Y lo acostamos, le damos con el pico. El pico es para escarbar, para quitar la Sí. tierra, lo duro, y eso no se rompe. Empezamos a orar en lenguas nosotros, y en el nombre de Jesucristo tú estás vencido. Amén. En el nombre de Jesucristo tú ya has sido derrotado y tú no tienes ningún poder. En el nombre de Jesús. Y damos con fuerza y se parte a la mitad. Cuando se parte a la mitad de esta estatua, esta cosa, empieza a salir un olor muy fétido, tremendamente horrible y Sí. como un humo así, pero verde, ¿De veras? un Sí. humo verde. Y dentro del hueco, dentro de esa estatua, había aserrín, había cabellos y había sangre podrida. Había muchos más líquidos, solamente que no pudimos identificar. Por supuesto. Y en los pies había como estampitas que a veces los católicos utilizan como manos, como piernas, como ojos, que lo utilizan para llevar al santo de su devoción, para darle gracias de que fueron sanados de esa parte. O sea, las estampitas estaban cortadas, solo había unas manos, unos pies, unos ojos. ¿A eso te refieres? Sí. Cortadas, así que... Cortadas y Ajá. a los pies de esa estatua. Sí, ni siquiera completos. Debe Sí. de haber algún significado que no, Claro. o sea, partidos así Claro. como que descuartizados, Sí. lo que ellos dices, me decías que Sí. descuartizaban, o aquí que es muy típico cortar cabezas, Exacto, ¿no? exacto. ¿Ok? Y bueno, nosotros hacemos eso y empezó la verdadera lucha ahora directamente con nosotros, porque ya no venían clientes. Y los últimos que vinieron dijeron, esto no es una casa de descanso, esto es una casa de puro ruido, donde la música casi la tenemos aquí. Pues sí, es el arma del diablo, claro. Exacto. Para nosotros poder destruir todo eso, tuvimos los 4 como familia. Perdón, es que estoy viendo algo. Esto es sangre. Es pintura de Ok. Bueno, ya. Sí. Y nosotros tuvimos que entrar en un ayuno de oración tuvimos que entrar en un ayuno de 40 días, oración de 40 días, los 4. Tú Y tus fue hijos, algo, sí. tu familia. Y fue algo sorprendente porque el nuevo dueño había dicho, si eso no está produciendo, no está generando ganancias, eso se tiene que cancelar y nosotros tenemos que reducir los gastos.
a mí eso me pasó a perjudicar. Claro, muchísimo. pero es lo que el diablo quiere. La Biblia dice que Satanás vino a robar, destruir y matar. Pero dijo Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y como tú eres hija de Dios, ¿qué pasó después? Con esa es sorprendente, ataque es sorprendente porque cuando nosotros empezamos a escuchar eso por parte del dueño de esta casa, nosotros nos alteramos, pero algo que nosotros hicimos fue confiar en que Dios nos había traído aquí para bendecirnos, no para destruirnos. Entramos en ese ayuno y se fueron calmando las cosas, Dios fue preparando el ambiente espiritual y después nos habla el dueño de la casa y nos dice, dile a la persona que si quiere rentarnos el lugar que yo se lo rento, para que eso ya no esté más allí y no nos siga perjudicando. Nosotros vamos como 8 días después de haber empezado el ayuno, vamos con la señora y me dice que no, que ellos tenían un contrato por 3 años y que lo habían firmado hacía 8 días, que si yo hubiera ido ese fin de semana, ellos deshacen el contrato y no se lo rentan, pero que ese mismo fin de semana que yo fui, un día antes, habían firmado un contrato por 3 años y que no se podía revocar ni destruir. Ahora estamos con Silvia en el estudio que era de Diego Rivera. Diego Rivera. Lo que es el cuarto. Sí. Qué bueno. Vamos a ver un poco de lo que tienen aquí, que es decoración desde que tú llegaste, he estado aquí. Algunas, ya no están muchas, pero sí algunas. Porque tú pudiste sacar. Ok. Sí. Ese es un símbolo que mucha gente, por ejemplo en Finlandia, piensan que es cristiano. Al finlandés o el europeo muchas veces no entiende la diferencia entre un católico y un cristiano nacido de nuevo. Claro. Entonces yo les digo que esto es un símbolo religioso que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Para nada. ¿Es un rosario? Es un rosario. ¿Puedes decirnos un poco más qué es un rosario? Un rosario es aquella persona que utiliza, por ejemplo, estas bolitas. Se supone que estas son las 10 repeticiones del Ave María. Ave María es una oración a la Virgen, no a Jesús, no a nuestro Jesús, Salvador, nada. Es a la Virgen. Y lo cierran con un Padre Nuestro aquí. Y vuelven otra vez a empezar así a cada bolita y aquí se detienen y vuelven a hacer un Padre Nuestro. Esto es el símbolo de los católicos, en donde lo utilizan para sus rosarios. Eso es antibíblico, porque la Biblia no habla de un rosario. Y menos orar a la mucho Virgen. menos repetir y repetir y repetir. Dios quiere que hablemos claramente con Él. Dice que cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta. Yo te comento, porque allá en Finlandia conocí una monja mexicana que me dijo que estaban ya teniendo éxito con ir a introducir el catolicismo a las iglesias cristianas, porque allá no hay avivamiento. Lo que fue avivado era la iglesia luterana hace mucho, ahora ya se volvió una religión muerta, de verdad, y ya se está mezclando con lo católico. Y ella me dijo, mira, yo le pregunté, pero ¿y cómo ustedes pueden con unos que son cristianos, que salieron del catolicismo y de la idolatría, cómo les pueden introducir sus creencias? Me dijo, mira, vamos de a poquito. Primero oramos con ellos lo que nos dicen, pero después, como ellos no tienen nada en especial, bueno, yo entiendo, no hay poder, porque no hay nada, está muerto. Dice, les metemos el rosario y están muy emocionados porque para ellos es una cosa nueva. Y tú me dices, por ejemplo, aquí está un Padre Nuestro que es bíblico, pero ya lo mezclaron, las mentiras vienen mezcladas una con otro, eso son las sectas, eso es la mentira del diablo. Una mezcla. Y cuando mezclas, la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios profundo, para él dice, pues como que parece. Eso es porque la gente es engañada, porque se cumple lo de Oseas 4:6. Mi pueblo fue engañado o fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es. Y el pueblo de Dios, cuando no lee la palabra, cuando no busca la presencia del Espíritu Santo, es engañado por otras doctrinas. Claro. ¿Por qué? Porque combinan y hace que eso se vea como que es de Dios, pero no es cierto. Exacto. El diablo también y los demonios. Esto fue traído de la India.
Esas maderas también. También de la India. Eso es originario de Oaxaca. En Oaxaca hay mucha brujería, ¿no? Mucha brujería y santería. Santería. ¿Qué es la santería? Usan a los santos para hacer... Santería es aquel que está directamente conectado con Satanás. Por ejemplo, las que son o que se vuelven esposas de Satanás. Esas son, pues, son sacerdotisas satánicas. Y vemos mucho eso en los medios de la Televisa. Vemos mucha mujer satánica que ha conquistado así. Ellas practican eso y Ellas están practican. ahí siendo Y la más... artistas y las de las novelas. ¿Será que por eso el tema ahora ya no es como antes? Ahora es pura inmoralidad. Pura inmoralidad, puro engaño, donde la mujer es la mala y la amante es la buena. Ok, la esposa es la mala y la amante ya es la que buena. triunfa. Claro. Ajá. Bueno, y todo esto vemos... Sí. Por ejemplo, de aquí África, un ángel que no, sí. de ángel no se le ve mucho, Sí, como nada. más bien se ve como un ángel. Sí, son los ángeles caídos. Eso puede ser cabello de África. persona humana. Sí. Es muy típico en África precisamente Sí. todo eso. Y también la mezcla de que aunque Exacto. haya cruces no tiene nada que Nada ver que que porque nosotros no adoramos cruces ni Sí. nada. Bueno, pasamos aquí unas pinturas de arte Muy viejas. muy muy viejas. Por ejemplo, aquí es Oscuras. oscuras y son botellas de alcohol, ¿no? Sí. O sea, es botellas de alcohol. Bueno, y esto es original, todas las paredes. ¿Cómo Todo. cuánto tiempo tiene esta construcción? Esta tiene como entre unos 120 años. 120, porque tenemos un vecino que de pequeño era el que posaba para Diego Rivera y dice él que tenía como 7, 8 años, si no es que menos, cuando le traía leña para las chimeneas. Y ahorita él ya tiene 95 años, entonces ya es muy viejo y todavía la casa existe, pero él dice que cuando era niño esta casa ya existía, entonces es muy, muy vieja. Por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? No sé. Esto, ¿sabes qué me recordó? En Finlandia, en un lugar que rentábamos para hacer reuniones cristianas, un día en un saco me pusieron, yo meto mi mano al saco y encuentro estos como cascabeles, no los quiero tocar, bueno, ¿por qué no? Y los tenía dentro, con un listón. Y yo pensé que una de las niñas a las que cuidaba en la escuela dominical me habían echado algo de su cabello, y cuando empiezo a ver que no, el Espíritu de Dios me mostró y lo aventé y lo quemamos también en mi patio, hasta Finlandia. O sea, estos cascabeles los usan para brujería. Sí. Esto es brujería. Sí. Y hay algo ahí dentro. Ok, estamos viendo esto, todo lo que es Sí, para la una gente mezcla. cultural. Es una mezcla, Sí, exacto. donde la gente puede ser fácilmente engañada. Ay, no, pero hablan de Censura. pero